pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido la pérdida de la vivienda de millones de personas en nuestro país, que no han podido hacer frente a la cuota hipotecaria por dificultades económicas. La respuesta jurídica e institucional ante esta situación de emergencia habitacional ha sido la aplicación de una ley hipotecaria injusta, que sobreprotege a las entidades bancarias y que está dejando a las familias en la calle con una deuda de por vida y sin ninguna alternativa. Del Consejo General de Poder Judicial, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011, los desahucios se cuentan por más de 200 diarios en todo el país. Solo en los 3 primeros meses del año se han desahuciado a 15.491 familias de sus casas. Esta sangría contrasta con la inyección de dinero público que han recibido estas mismas entidades bancarias, que no han asumido su parte de responsabilidad en la crisis actual y que se están lucrando con la ejecución de estas viviendas. El Consejo General de Poder Judicial, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011, los desahucios se cuentan por más de 200 diarios en todo el país. Solo en los 3 primeros meses del año se han desahuciado a 15.491 familias de sus casas. Esta sangría contrasta con la inyección de dinero público que han recibido estas mismas entidades bancarias, que no han asumido su parte de responsabilidad en la crisis actual y que se están lucrando con la ejecución de estas viviendas. Queremos un pisito como el del Principito. 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 En los últimos meses, y gracias a la movilización de las personas afectadas y solidarias, esta situación ha dejado de ser invisible y ha ocupado el foco de atención de los principales medios de comunicación. Son docenas las plataformas que se han constituido en todo el país, que junto al apoyo de otras asociaciones y personas solidarias han detenido un sinfín de desahucios en los últimos meses. El principal objetivo de este movimiento ha sido que se regule la dación en pago, de forma retroactiva, para que, en caso de residencia habitual y deudores de buena fe, se salde la deuda hipotecaria con la entrega del piso. Esta medida ha contado con un amplio respaldo ciudadano y ha sido asumida por una multitud de agentes sociales, entre ellos el movimiento del 15M, Democracia Real Ya, y más de 100 ayuntamientos que han aprobado en sus plenos la moción presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca. Sin embargo, nunca antes había hecho tan evidente la distancia que se separa a representantes y representados. El Congreso de los Diputados no solo ha rechazado hasta en 4 ocasiones la dación en pago, sino que ha bloqueado y dilatado en tiempo la aceptación de una iniciativa legislativa popular sobre dación en pago, moratoria de desahucios y alquiler social. Es alarmante que ante el clamor popular por la dación en pago, PSOE, PP y CiU hayan respondido obstaculizando uno de los escasos mecanismos de participación democrática que tiene la sociedad civil, amparándose en falsos pretextos para dilatar su decisión, aunque finalmente ya sabréis que ha sido desbloqueada. Vivienda es un derecho. A 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 vivienda. Por otro lado, los jueces están poniendo en práctica nuevas estrategias para hacer efectivas las ejecuciones, para impedir las concentraciones un día y una hora concreta, fijando fechas abiertas para el desahucio, dejando a las familias en situación de indefensión jurídica. En las últimas semanas, además, hemos sido testigos de una violencia policial desmesurada para desahuciar a las familias de sus casas. Ante esta situación de radicalización por parte de los poderes públicos, se extiende el uso de la fuerza policial ante concentraciones ciudadanas pacíficas que pretenden defender el derecho a la vivienda de las familias y a la aplicación sistemática de una ley hipotecaria que es a todas luces injusta. Las plataformas de afectados por la hipoteca hemos considerado necesaria esta respuesta firme y por eso estamos aquí para exigir la regulación de la dación en pago retroactiva, una moratoria de los desahucios por motivos económicos mientras las entidades financieras continúen acumulando miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social, la reconversión del parque de viviendas vacías y ejecutadas en un parque público de alquiler social para hacer efectivo el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que nos afecta a todas. Es la hora de que la clase política decida qué intereses responde, si a los de la ciudadanía o a los del poder económico. Hoy han escuchado nuestras voces, esperemos su respuesta.
El presente es para las indignadas, el futuro para las valientes. Ha habido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias y llegarán a 500.000. En el primer trimestre de 2011 se ha echado de sus casas a 15.941 familias. Eso hace una media de 175 desahucios diarios. En el último trimestre de este año se prevén 275 desahucios diarios. En el 2011, miles de ciudadanos de este país deciden hacer un rescate, el de sus vecinos y vecinas de la estafa inmobiliaria, inducida por los mercados financieros y la corrupción política. Es el año en que decidimos parar el expolio y nos juntamos en los portales y entidades financieras para interponer nuestros cuerpos a los mercados y a sus representantes. Ayuda a tu vecino, los poderes públicos no lo harán, el próximo puedes ser tú. Y desde aquí lo decimos alto y claro a políticos y financieros, ¿no os da vergüenza echar a las gentes de sus casas? Para los bancos desahuciados se va a acabar. Se acabar. Para los bancos Desahuciados se va a acabar. Se va a acabar. Para los bancos desahuciados. En todos los casos nos encontramos con que las familias desahuciadas se sienten culpables o que han fracasado. Nosotros les decimos que no son culpables y que no han fracasado. Les decimos que sencillamente han sido engañadas por las entidades financieras, que han sido víctimas de la voracidad de los especuladores que han acometido campañas publicitarias atroces para hacernos entrar a todos en esa burbuja inmobiliaria, a través de contratos llenos de trampas y argucios en las que era difícil no caer tarde o temprano. Los que se tienen que sentir culpables son los banqueros, los especuladores y las inmobiliarias. Ellos sí tenían que ser desahuciados de sus puestos de trabajo por su incompetencia y avaricia. Y ellos también deberían sentirse fracasados porque por culpa de su voracidad han echado ya a más de 350.000 familias a la calle y seguramente este año lleguen a las 500.000. Ellos son los responsables y los culpables. Por todo esto, animamos a todos los ciudadanos que se sientan en esta situación, la denuncien y hagamos visibles entre todos que las entidades financieras nos han estafado. La guinda de todo este pastel la hemos visto en los últimos días con la reforma constitucional, en donde a través del artículo 135.3 y ante una situación económica crítica, serán las entidades financieras las primeras en cobrar. ¿Qué pasará con el resto de los servicios públicos? Gracias a todos por haber venido y recordad que mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Hipoteca, estafa colectiva. 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 Vote, dos votes. Banderas que no voten. Un vote, dos votes. Banderas que no voten. Un vote, dos votes. Banderas que no voten. Hola, aproveitando que estamos aquí, anunciamos que mañán a 7:30 na Plaza de Pontevedra vai haber concentración e charla por un ensino público de calidade. Pois agardamos vernos de novo. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por haber venido, por luchar por nuestros derechos. Pero antes de acabar voy a daros unas noticias por las que tenemos que recurrir a la prensa extranjera porque por desgracia nuestros medios no se hacen eco de ellas. Sabéis que estamos trabajando en un caso de una persona que va a ser desahuciada y el responsable es el Banco Santander. Hemos leído en el New York Times, en ningún periódico español ha sido publicado, que este hombre se le ha descubierto una cuenta en Suiza que ya creó su padre
y por la que tuvo que pagar o adelantar 200 millones de euros de multa para no ser declarado como evasor fiscal. En otro orden de cosas tenemos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es Miguel Ángel Cárdenas Sobrado, en la inauguración del año judicial acaba de reconocer que la crisis económica no solamente propiciará más cantidad de trabajo en los órganos judiciales, sino que puede generar climas de alteración o confusión en la escala de valores, haciendo privar de tal manera los del mercado y económicos que algunos derechos fundamentales se pueden llegar a minimizar y a ser tratados de privilegios. Tenemos que seguir luchando para reclamar nuestros derechos. Casa en Dación, una solución. Una solución. Casa en Dación, una solución. Casa en Dación, una solución. Gracias a todos. De mañana concentración polo ensino público. A 7:30 na Praza de Pontevedra.